¿Ahora sale? Sí, doctora, ya se ve. Es- Sí, Ya, estoy de doctora. Me van a presentar, sí ¿no? sale. Ya listo. Buenas tardes, soy la doctora Sandra García Yajaruna. Soy nefróloga. Hoy día nos toca exponer nefropatía membranosa. Bueno, antes de pasar a la exposición, una de las causas de daño renal están las glomerulopatías. Entonces, vamos a hablar hoy día específicamente de una de ellas, que es la nefropatía membranosa. Bueno, dentro del contenido que vamos a tratar hoy día es la definición de la nefropatía membranosa, su epidemiología, su etiología, su fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, dentro de la definición de la nefropatía membranosa, bueno, es una enfermedad caracterizada desde el punto de vista histopatológico por un engrosamiento densos al lado epitelial de la membrana basal, como lo podemos ver acá en microscopía electrónica. Y también va a haber depósitos inmunes y formación de proyecciones perpendiculares de la membrana basal denominados spikes, como lo podemos ver acá. Ahora, dentro de la epidemiología, las glomerulonefritis primarias constituyen el 60% de causas de síndrome nefrótico y es la causa más común de síndrome nefrótico en el adulto con una prevalencia del 40% del total de los casos. Y su mayor frecuencia es en hombres con una relación hombre-mujer de 2:1. Clásicamente se han distinguido dos grandes subtipos de nefropatía. Bueno, este cuadro también nos puede revelar, ¿no?, que es mucho más frecuente la glomerulonefritis membranosa en adultos comparado a niños o adolescentes, ¿no? Ahora, clásicamente se han distinguido dos grandes subtipos de nefropatía membranosa, primaria o idiopatológica. Como podemos ver acá, este cuadro, podemos ver que los antígenos asociados a la nefropatía membranosa primaria más comunes va a ser el, el PLA2, como acá lo pueden ver, constituye el antígeno responsable de casi un 70 a un 80% de nefropatía membranosa primaria. Como lo podemos ver acá, ¿no? Este cuadro relata mucho la incidencia de los antígenos que ocasionan nefropatía membranosa primaria. Dentro de ellos, como ya le había mencionado, está el PLA2, seguido del 1 y del X1-2, ¿no? Entonces, este cuadrito nos revela mucho, incluso nos sirve mucho a nosotros para poder orientarnos en el diagnóstico de la nefropatía membranosa primaria. Ahora, dentro de la nefropatía secundaria, las causas más importantes, bueno, es las infecciones. Dentro de ellas está pues, el paludismo, la filarias, la esquistosomiasis, la sífilis, la lepra, las infecciones por virus de hepatitis B o C. Y también están los tumores, ¿no? Los tumores, el cáncer de colon, de estómago, de pulmón, el melanoma y linfomas. Y también hay fármacos que también ocasionan nefropatía membranosa, que son los AINES, los metales pesados como el oro, el mercurio, también están las penicilinas, el fluconazol. Y enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, la enfermedad de Sorge, enfermedad mixta del tejido, las conectivopatías, la sarcoidosis, las tiroiditas autoinmunes, ¿no? Ahora, bueno, esta imagen de acá recientemente se han propuesto clasificar, o sea, la clasificación anterior de nefropatía membranosa primaria y secundaria es una
etiología o una clasificación, se puede decir, antigua, pero recientemente se han propuesto clasificar las nefropatías membranosas en dos pasos. Una, identificando el antígeno causante, como está en el lado izquierdo, buscando si existe alguna enfermedad asociada, como se observa en la siguiente imagen. Por ejemplo, en la primera en el lado izquierdo podemos identificar el antígeno de la nefropatía membranosa. Por ejemplo, el PLA2R. ¿Está asociado con alguna enfermedad? Sí, o sea, está asociado con enfermedad, si está presente o no. Esta es la nueva clasificación que ha salido recién el año pasado. Entonces, esto a nosotros, los nefrólogos, nos va a permitir orientarnos, ¿no? Ahora, dentro de la fisiopatología, antes de entrar cómo es la afección glomerular, primero quiero que vean una imagen del glomérulo. Bueno, toda esta parte de acá es el glomérulo, como podemos ver, acá está la cápsula de Bowman, acá está el espacio de Bowman también, acá está la célula epitelial o el endotelio fenestrado, como se puede ver acá, todo este color anaranjado es el endotelio fenestrado, seguido de la membrana basal glomerular, y acá está la célula epitelial o podocito, porque aquí en esta parte del podocito va a haber la afección eh, de la nefropatía membranosa. Aquí es el NET. Ahora, aquí podemos ver una lesión fundamental, que son los depósitos electrodensos subepiteliales, que están localizados entre la membrana basal glomerular y la célula visceral. Entonces, existen tres mecanismos que explican estos depósitos subepiteliales. Una es la formación de anticuerpos, de autoanticuerpos dirigidos contra algún género de anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2, que es el denominado PLA2R, ¿no? Este es el primer mecanismo. Ahora, el segundo mecanismo son los complejos inmunes circulantes. Acá están, los complejos inmunes circulantes que se depositan en el subepitelio. Esto explica mucho la nefritis lúpica membranosa de clase 5 y algunas otras etiologías autoinmunes, ¿no? Ahora, el otro mecanismo se explica por la presencia de antígenos que no son propios, disculpen, que no son propios del podocito, que lo denominan acá eh, antígenos plantados, que se depositan en el subepitelio y generan una formación de anticuerpos. De esta forma se entiende por qué los fármacos y las neoplasias generan lesión membranosa. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes que tienen esta nefropatía membranosa, el 80% de los casos caracterizan una proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas. También se caracteriza por presentar edemas, hipoliguminemia e hiperlipidemia. Ahora, como ya le había mencionado, el síndrome nefrótico abarca un 80%, pero también un paciente puede presentar una proteinuria sintomática o hematuria en un 20% de los casos, ¿no? Y cuando el paciente presenta hipertensión, el 30% generalmente ya está asociada a insuficiencia renal. Y también el paciente puede presentar trombosis de la vena renal en un 20%. Puede haber también un grado variable de enfermedad renal crónica, ¿ya? Puede haber un deterioro agudo de la función renal por la hipovolemia grave secundaria al síndrome nefrótico, que ya lo había mencionado antes, y por la trombosis de la vena renal. Ahora, dentro del diagnóstico, para la integración de este diagnóstico y clasificación final de la glomerulopatía membranosa, es indispensable considerar primero los datos del paciente, preguntar de dónde viene, el uso de medicamentos, suplementos, los antecedentes que tiene, ¿no? Posteriormente, la presentación clínica, enfermedades asociadas, bueno, también se le puede hacer tamizaje sí o sí de neoplasias, como ya lo habíamos mencionado, es una de las causas secundarias de la nefropatía membranosa.
otras serologías, ¿no? Para descartar también secundarismo, por ejemplo, el lupus y las infecciosas, ¿no? Que ya se había mencionado. Y por supuesto los hallazgos de la biopsia renal. Entonces todo esto, toda esta integración va a permitir llegar a nosotros a un diagnóstico final y a una clasificación. Ahora, debido a la poca disponibilidad de las pruebas serológicas, el número creciente de antígenos y con el número, ¿no? O sea, ha aumentado un montón, se ha podido reconocer muchos antígenos en todo este tiempo, ¿no? Entonces, se recomienda realizar una evaluación escalonada de los más frecuentes a los menos frecuentes, como se puede observar en esta imagen. Primero, pues se le va a pedir, ¿no? El CLADO-CR, después el NEL-1 y posteriormente los menos frecuentes si es que no encontramos estos antígenos positivos, ¿no? Y bueno, como ya le había mencionado, el diagnóstico sí o sí también abarca la anatomía patológica, ¿no? Que nos da a nosotros también, nos da el diagnóstico, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, va a haber un engrosamiento difuso de los capilares glomerulares sin aumento del número de células. Acá vamos a ver en la microscopía electrónica, vamos a ver depósitos electrodensos en el lado epitelial de la membrana basal, ¿no? Y aquí vamos a ver en la microscopía electrónica, vamos a ver proyecciones perpendiculares en la parte externa de la membrana basal, denominados SPICE, en el cual va a permitir el diagnóstico, ¿no? Ahora, para poder diferenciar nosotros una nefropatía primaria y una secundaria, siempre se va a pedir, como ya lo había mencionado, la biopsia, serologías, y todo eso va a permitir nosotros hacer la diferencia. Por ejemplo, en la nefropatía membranosa primaria, el depósito C3 eh, en inmunofluorescencia, pero va a haber ausencia del C1K, que sí va a estar en las secundarias, ¿no? Y otros marcadores de la activación de la vía clásica del complemento, ¿no? Esta es una gran diferencia que a nosotros, si es que encontramos en biopsia, nos va a poder ayudar eh, diferenciar, ¿no? Otros, en la nefropatía membranosa, los depósitos de inmunocomplejos exclusivamente tienen que estar en la localización subepitelial, como ya lo había mencionado y también como ya eh, la habíamos visto en la imagen, ¿no? Y acá normalmente en la secundaria tiene que haber a nivel del mesangio y subendotelio, además del subepitelio. La nefropatía membranosa se caracteriza por la predominancia de la inmunoglobulina G4 y en la secundaria con la predominancia de la G1 y la 3. Acá en la membranosa sí o sí debe haber ausencia de proliferación celular en el glomérulo, ¿no? Y acá puede existir, sí, pero a nivel mesangial y endotelial. Bueno, y acá como ya lo habíamos mencionado, si es que sale positiva para el antígeno PLA2R, bueno, y otros antígenos porositarios patógenos, sí o sí, pues de hecho que nos va a nosotros indicar que es una primaria, ¿no? Y aquí tiene que haber, las tinciones tienen que ser negativas. Y acá, bueno, en la secundaria va a haber presencia de estructuras túbulo-reticulares en las células de endotelio, ¿no? Sobre todo en la membranosa lúpica. Ahora, vamos a hablar del tratamiento del paciente. Una vez que nosotros hemos llegado al diagnóstico a través de la clínica, a través de la serología, a través de la biopsia, vamos a catalogar al paciente según los riesgos, ¿no? Riesgo bajo, riesgo moderado, alto riesgo y riesgo muy alto. Entonces, acá nosotros cuando catalogamos a un paciente de riesgo bajo, cuando la tasa de filtración glomerular está normal, cuando la proteinuria es menor de 3.5, cuando la albúmina sérica es mayor de 30 gramos por litro. Acá tiene que estar, o puede tener esto o también puede tener, ¿no? Una tasa de filtración glomerular normal, una proteinuria menor de 3.5 y disminución mayor del 50% después de 6 meses de terapia conservadora. Normalmente cuando estos pacientes están en riesgo bajo, lo que nosotros damos son medidas preventivas, ¿no? Medidas, se puede decir,
con medicamentos como YECA y ARA2, ¿no? Ahora, si el riesgo es moderado, las guías de CADIGO lo consideran que el paciente presenta una tasa de filtración glomerular normal, pero la proteinuria va a ser mayor de 3,5, sin disminución del 50% después de los 6 meses, a pesar del tratamiento conservador. Y no debe cumplir los criterios de alto riesgo, ¿no? Ahora, a un paciente de alto riesgo se le considera ya un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular menor de 60, una proteinuria mayor de 8 gramos durante 6 meses, o una tasa de filtración glomerular normal con una proteinuria mayor de 3,5 gramos al día, sin disminución del 50%, a pesar de la terapia conservadora de YECAS y ARA2. Y al menos uno de los siguientes, ¿no? O sea, el antígeno mayor de 50, la albúmina sérica menor de 25. Con alguno de estos se considera más esto, se considera de alto riesgo, ¿no? Y ahora de riesgo muy alto es un síndrome nefrótico potencialmente mortal o de deterioro rápido de la función renal que no se explica de otra manera. Ahora, sabiendo nosotros y cómo hemos catalogado a nuestro paciente, vamos a poder dar el tratamiento, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente con riesgo de moderado a alto, el tratamiento que normalmente nosotros los nefrólogos damos es el tratamiento ciclocorticoides y ciclofosfamida, que es la pauta de Ponticelli, ¿no? Entonces, el primer mes nosotros ya diagnosticamos a un paciente con nefropatía membranosa, nosotros lo desfocalizamos e iniciamos tratamiento con metilprednisolona endovenoso, ¿no? Que es 1 gramo diario durante los días 1, 2 y 3, seguido de prednisona de 0,5 durante los 27 días restantes. Posteriormente, al segundo mes, nosotros comenzamos con ciclofosfamida oral, que es 2 miligramos por kilogramo al día. Y el tercer mes, bueno, va a ser igual al primero, el cuarto mes al segundo y así durante 6 meses. Ahora, hay estudios comparativos nos va a permitir qué tratamiento a los 6, a los 12 y a los 24 meses tiene tasas de remisión que pueden ser completas o parciales. Como podemos ver en estos dos estudios de mentor que hacen una comparación con rituximab y ciclosporina, vemos que a los 6 meses el que tiene mejor respuesta es la ciclosporina, pero a los 12 meses el que tiene mejor respuesta es el rituximab y a los 24 meses el rituximab es el que tiene mejor tasa de remisión. Ahora, hay otro estudio se me fue. Hay otro estudio que compararon el tacrolimus con más corticoides y los corticoides con ciclofosfamida, ¿no? Entonces, aquí se pudo ver que en los 6 primeros meses, el que tuvo mejor tasa de remisión fue el tacrolimus y el corticoide, mucho mejor, ¿no? Y a los 24 meses se vio que el corticoide más la ciclofosfamida tuvo mejor respuesta. Ahora, en estos dos últimos estudios, tacrolimus y rituximab más corticoides ciclofosfamida, se vio que desde los primeros 6 meses el corticoides y la ciclofosfamida tiene mejor respuesta a los 12 meses también y a los 24 meses también comparado a los otros estudios. Por eso nosotros particularmente seguimos hasta la actualidad, seguimos con la pauta de Ponticelli, ¿no? Ahora, como ya había mencionado anteriormente, el tratamiento es personalizado, ¿no? Como aquí habíamos mencionado, si el paciente riesgo bajo, observación, se observa a los pacientes, se les cita cada mes, o sea, puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo, y se le da su tratamiento, ¿no? El riesgo moderado, acá se, se instaura con tratamiento con rituximab en monoterapia, también combinado con tacrolimus, y ya en riesgo alto si son regímenes basados en ciclofosfamida, según CADIGO, ¿no? Entonces, eso sería la exposición de nefropatía membranosa. No sé si ustedes tendrán
alguna. Lo que sí me gustó es mucho esta clasificación. Es una nueva clasificación que a nosotros nos va a permitir, pues, tal vez verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y esto también de acá que nos va a permitir a nosotros, según la frecuencia, pedir los exámenes más para primaria, porque como secundaria nosotros, pues, siempre pedimos, pues, los exámenes de inicio, ¿no? Que es hepatitis B, hepatitis C, sífilis, y también pedimos pues una tomografía, una TAC para poder descartar cualquier proceso de secundarismo, ¿no? También pues enfermedades sistémicas siempre le pedimos a un paciente para poder descartar, porque si nosotros ya encontramos un síndrome nefrótico instaurado en un paciente, a nosotros hasta paciente con síndrome nefrótico, lo que a nosotros nos planteamos es un síndrome nefrótico a descartar primaria y secundaria. Lo que hacemos nosotros los nefrólogos es primero descartar las primarias, descartar las secundarias. Una vez que descartamos todas las secundarias, nos apuntamos a una primaria. Y es ahí, si ya no hay nada de secundarismo, pedimos las serologías, como ya le había mencionado acá, y se hace una integración para el diagnóstico. Esta nefropatía membranosa es una de las causas de daño renal en el tiempo. Es una enfermedad que abarca a los glomérulos. Eso sería todo. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Se ha cortado la... Se ha cortado. Ay, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué se ha cortado? Raro. Pensé que se había cortado. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Eh, eh, bueno, si es que los que no son médicos y que quieren saber acerca de esta enfermedad, me podrían preguntar, pero lo que sí tienen que llevar a casa es que los pacientes normalmente no deben de hincharse. Si se hinchan es por algo. Si la orina lo tienen espumosas es porque está perdiendo proteínas. Entonces, eso sería un punto, ¿no? Para que ellos se den cuenta. Y otros son síntomas generales, pues, ¿no? Pero lo más frecuente son edema en miembros inferiores, e incluso edema en cara también puede haber, ¿no? Y como les dije, la causa más frecuente de esta nefropatía membranosa es en adultos y en ancianos, ¿no? En niños y en adolescentes es muy rara, pero se puede dar. Es muy rara, pero se puede dar. Pero normalmente es una enfermedad que ocasiona pues daño al paciente adulto. No sé, algo que quieran preguntar, o si la han entendido. Todo claro. Lo que pasa es que esta enfermedad de nefropatía membranosa
como o sea, es de inicio insidioso, se puede decir, ¿no? Puede cursar de frente ya con síntomas de proteinuria, eh, edema, hipolinemia, hiperlipidemia y todo eso, pero lo que sí se puede hacer es un descarte, o sea, si hay un paciente adulto mayor a paciente adulto, el tamizaje una vez al año va a ayudarnos a nosotros a ver cómo está su función renal y también para el examen físico, ¿no? Porque nosotros viene un paciente, lo que hacemos nosotros es examinarle cómo está la presión arterial, cómo están los miembros inferiores. Lo que preguntamos es, ¿tienes orinas espumosas? ¿Orinas bien? Entonces, todo eso, el tamizaje va a ser cuando el paciente llegue a consulta. Entonces, nosotros vamos a hacer diferentes preguntas. Al menos la parte de nefrología va a pedir datos que me orienten a mí si es que está ocasionando daño renal, ¿no? Como ya le había mencionado, y valga la redundancia, si tiene orinas espumosas, si está hinchado. Y como ustedes creo que habrán visto los exámenes, ¿cómo se llaman? Los exámenes serológicos, eso se pide ya cuando nosotros vemos a un paciente con síndrome nefrótico. O sea, esto no lo puedo hacer preventivo, pero puede haber antecedentes tal vez de familiares o algo, tal vez en esos casos. Tal vez. Si es que el paciente tiene, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, ustedes han visto que es una de las causas de una nefropatía membranosa, esos pacientes sí pueden, por ejemplo, ya saben que tienen esas infecciones o algo, nosotros ya nos enfocamos, hay que pedir esto, hay que pedir lo otro, ¿no? Pero mayormente, como aquí la vista, el diagnóstico final se hace a través de todo esto. Primero el paciente, después la clínica. Y después ya se puede pedir la serología y la patología, siempre y cuando vaya orientado a algún daño de la parte renal. A ver, otra pregunta. No sé si queda alguna duda. Algo que quieran saber, pueden preguntar. Se quedan callados. Doctora, hay una pregunta que dice, ¿la diabetes qué tanto influye en esta enfermedad? Ah, 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 ya. O sea, también suele ocasionar una nefropatía membranosa, la diabetes, como enfermedades metabólicas. Sí puede ocasionar una nefropatía membranosa. Ahora, el tratamiento para una nefropatía membranosa secundaria normalmente está dirigido a tratar la enfermedad de base, que es la diabetes. Por ejemplo, podemos ver si es que la diabetes está controlada o no está controlada, porque vemos a muchos pacientes diabéticos que vienen con proteinurias de 8, de 10, de 11. Pero si vemos su glucosa, su hemoglobina glicosilada, también su aspecto que tiene síndrome metabólico, vemos que realmente no es una persona que está controlada. El tratamiento que yo he puesto mayormente se da a los pacientes que tienen una nefropatía membranosa primaria y a la secundaria, como ya lo había mencionado, se puede primero tratar la enfermedad de base. Pero sí, sí es una de las causas. Muy buena pregunta. Creo que acá la había colocado. Porque el lupus también es una de las causas sistémicas. Bueno, acá no está, ¿no? Pero la nefropatía diabética sí suele ocasionar una nefropatía secundaria. Por eso tenemos que diferenciar la primaria de la secundaria. ¿Alguna otra pregunta que deseen saber o salir de la duda? Doctora, ya no habiendo más preguntas, agradecemos su ¿Cómo? excelente parte. No habiendo ya más preguntas, doctora, agradecemos su Oh, excelente participación.
de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional. De igual manera, agradecemos a todos los participantes y estaremos ya comunicándoles para una siguiente tele-IES o telecapacitación. También recordamos a los participantes que pueden repetir estas enseñanzas tan sabias en el YouTube institucional. Ahí queda grabado y pueden reforzar los conocimientos que la doctora impartió. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia y despedimos a todos, no sin antes decirles de que estaremos comunicándoles y ya les digo que el día de mañana tenemos a esa misma hora otra telecapacitación. Doctora, no sé si puede todavía responder una pregunta. Dice recomendaciones básicas para evitar esta enfermedad. Bueno, entre las recomendaciones básicas para esta nefropatía membranosa, en realidad, como le digo, su diagnóstico es de Dios, tendrían que acudir al nefrólogo para nosotros poderles hacerle seguimiento, porque de esto se trata seguimiento, se trata de buscar un diagnóstico integrado, como ya le había mencionado. Por eso, si tienen factores de riesgo, este cuadrito de acá sirve mucho. Si el paciente tiene factores de riesgo, si tiene factores de riesgo, como ya le había mencionado, hepatitis B, hepatitis C, alguna enfermedad, esos pacientes sí o sí tienen que acudir al nefrólogo para nosotros hacerles un estudio y posteriormente, según los datos del paciente, la clínica, nosotros vamos a permitir seguir pidiendo otros exámenes, ¿no? Eso es más, si tienes factores de riesgo, ya sabes ya que tienes que acudir al nefrólogo. Porque decir, bueno, si me pregunta una persona sana que no tiene ningún síntoma, lo único que le podría decir a ella que sí es bueno que se haga su tamizaje anual de función renal. Pero si tiene factores de riesgo, sí o sí tiene que acudir al nefrólogo para hacer un seguimiento adecuado, personalizado. ¿Me entiende? Es más eso. Muchísimas gracias, doctora Sandra García. Estaremos volviendo a tener sus excelentes ponencias. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.